Fundación Convivencia, 40 años, Centro de Investigación Educativa. Bienvenidos y bienvenidas a Más allá de la escuela, podcast de la Fundación Convivencia. Soy Marilyn González Reyes. Hoy arrancamos nuestro ciclo sobre inteligencia artificial y les voy a pedir algo, que se olviden por un momento de ChatGPT, que se olviden de los algoritmos, de las pantallas, de todo lo que creen saber sobre la inteligencia artificial. Porque lo que vamos a descubrir juntos empieza hace más de 2000 años, en un lugar que no esperan y termina en un lugar que conocen muy bien, sus aulas. Imagínense esta escena. Estamos en la antigua Grecia, se cuenta la historia de Talos, un gigante de bronce forjado por Hefesto, el dios de la invención y la metalurgia. Su misión, proteger la isla de Creta a los invasores, patrullar sus costas 3 veces al día, arrojar rocas a los barcos enemigos. Esta historia, mencionada por Hesíodo hacia el 700 a.C., es una de las imágenes más antiguas de lo que hoy llamaríamos un ser artificial. Adrienne Mayor, investigadora de Stanford, dedicó un libro entero a esta tradición, Gods and Robots, publicado por Princeton University Press en 2018. Mayor acuña allí un concepto que nos va a acompañar hoy, biotecnia, que podríamos traducir como vida a través del oficio. Los griegos imaginaron seres hechos, no nacidos, seres fabricados que imitaban la vida. Pero aquí hay que hacer una distinción que va a ser decisiva para todo el episodio. Cuando los griegos imaginaron a Talos, cuando los artesanos antiguos construyeron autómatas reales, no se estaban preguntando si una máquina puede pensar. Esa pregunta, la pregunta cognitiva, vendría mucho después. Lo que los griegos se preguntaron era otra cosa, si un artesano puede crear algo con apariencia de vida y qué consecuencias éticas tiene hacerlo. De hecho, como señala Mayor, en casi todos los mitos griegos, los seres artificiales terminan trayendo caos cuando interactúan con humanos. Los griegos imaginaron el autómata y en el mismo gesto imaginaron la ansiedad sobre él. Por eso el historiador Min-Sung Kang, en su libro Sublime Dreams of Living Machine, Harvard 2011, dice algo importante. Los griegos mismos no veían a Talos como una máquina en el sentido moderno, sino como una criatura viva que a nuestros ojos actuales parece una máquina. La frontera entre lo vivo y lo simulado no estaba nítida para ellos, como tampoco lo está para nosotros hoy. Esta tradición, la de imitar la vida mediante la técnica, cruzó culturas y siglos. Y es importante ver para qué se construyeron esos autómatas. Porque no se construyeron para pensar, se construyeron para otras cosas. En el siglo I, en Alejandría, la ciudad que Mayor llama el Silicon Valley original, el ingeniero Herón empezó a construir autómatas reales. Y los construyó con 3 propósitos muy concretos documentados por investigadores contemporáneos como Clara Bosak-Schroeder de la Universidad de Illinois, en su artículo The Religion Life of Greek Automata. Primero, propósito religioso. Herón diseñó puertas de templo que se abrían solas cuando el sacerdote encendía un fuego en el altar. El propio Herón escribía, sin metáfora, que estos dispositivos servían para inculcar fe engañando a los creyentes con actos mágicos de los dioses. Teatro sagrado, ingeniería al servicio del asombro religioso. Segundo, propósito de entretenimiento. Su famoso teatro mecánico Nauplius, un pedestal que representaba en 10 minutos, sin intervención humana, el naufragio de la flota griega tras la guerra de Troya, era una atracción para banquetes privados de la élite. Una maravilla de corte. Tercero, propósito de virtuosismo técnico. Herón escribió tratados explicando cómo funcionaban sus máquinas. Presumía su dominio de la neumática, la hidráulica, la mecánica. Era literalmente exhibir ingeniería. Lo que Herón nunca se preguntó, porque no existía como pregunta en su mundo, fue si sus autómatas podían pensar. 1000 años después, en el siglo XII, en el sureste de la actual Turquía, otro ingeniero trabajaba en una lógica similar. Al-Jazari, ingeniero jefe de los reyes artúrquidas, completó en 1206 el libro del conocimiento de los ingeniosos dispositivos mecánicos, un catálogo de más de 50 máquinas con planos detallados. El mayor traductor y estudioso moderno de Al-Jazari, el británico Donald R. Hill, hizo una distinción clave. En la obra hay 2 tipos de tecnología, una tecnología utilitaria, bombas de agua, norias, sistemas de irrigación,
útiles para la agricultura y la ciudad, y una tecnología fina que, según Hill, estaba diseñada para causar asombro y placer estético en los círculos cortesanos. En la categoría de tecnología fina caían sus autómatas humanoides, la sirvienta que vertía bebidas, el asistente mecánico de vudú, la ablución ritual islámica, el pavo real con jabón y toalla, la banda musical flotante con su tambor programable. Todas estas máquinas eran, como las describe la investigación académica contemporánea, juguetes para los ricos, pero juguetes con una función política: deslumbrar a los embajadores, mostrar el prestigio técnico de la corte artúrquida frente a sus rivales. Diplomacia con ingeniería. Fíjense en el detalle del reloj de elefante, la obra más famosa de Al-Jazari. Integra un elefante indio, un fénix egipcio, un dragón chino, alfombras persas. Era una declaración cosmopolita. El cosmos en bronce y agua, el mundo islámico mostrándose como heredero y síntesis de muchas civilizaciones. Simbolismo político, no una pregunta sobre si el elefante podía pensar. 3 siglos más tarde, en la Italia del Renacimiento, Leonardo da Vinci, al servicio de Ludovico Sforza, duque de Milán, diseña en 1495 un caballero mecánico con armadura germano-italiana. Piernas con 3 grados de libertad, tobillo, rodilla, caderas, brazos con 4, hombros, codos, muñecas, manos, un controlador mecánico en el pecho. Los bocetos que estaban en el Codex Atlanticus fueron redescubiertos por el historiador Carlos Pedretti en 1957. Y en 2002, el roboticista Mark Rochin construyó una réplica funcional, documentada en su libro Leonardo's Lost Robots. ¿Saben para qué fue diseñado el caballero? Para una fiesta cortesana organizada por Sforza en 1495. Rochin lo describe con cierto humor como una pieza digna de una antigua casa del terror o un túnel del amor. El caballero abría su visera, movía los brazos y se sentaba. Los invitados quedaban boquiabiertos y luego, una vez acabada la fiesta, se guardaba. Leonardo hizo años después otro autómata, un león mecánico que se presentó al rey de Francia en 1515 como regalo diplomático. El león caminaba unos pasos, abría el pecho, mostraba flores, asombro, diplomacia, prestigio. Y aquí es donde quiero detenerme, porque esta historia nos deja una lección muy clara y muy incómoda. Durante más de 2000 años, desde Talos hasta Leonardo, los humanos construimos o imaginamos autómatas, pero lo hicimos con un propósito muy específico: simular al humano, imitar su apariencia, su movimiento, sus gestos, sus servicios, producir asombro religioso, entretenimiento cortesano, prestigio político, demostrar el dominio del oficio. Lo que no hicimos durante esos 20 siglos fue preguntar si esas máquinas podían pensar, razonar, crear. Esa pregunta no existía, no era parte del marco. Talos no reflexionaba, el teatro de Herón no inventaba, el sirviente de Al-Jazari no deliberaba, el caballero de Leonardo no razonaba. Todos ellos imitaban la vida, pero nadie se preguntaba si había alguien ahí adentro. Por eso, con el caballero de Leonardo, nadie en el siglo XV se preguntaba: ¿qué hacemos con esto? La respuesta era obvia: se exhibe en una fiesta, se guarda. No había dilema ético porque no había pregunta cognitiva. La pregunta de si una máquina puede hacer lo que hace la mente humana, esa es otra historia. Empieza con Leibniz en el siglo XVII, que soñó cómo mecanizar el razonamiento. Se amplía con Turing en 1950, que preguntó si una máquina puede pensar. Y es la pregunta que nos tiene hoy a todos sentados frente a ChatGPT sin saber bien qué estamos mirando. Porque cuando un estudiante le pide a una inteligencia artificial que le escriba un ensayo, no está frente a un caballero mecánico que imita gestos, está frente a algo que parece razonar, algo que parece crear. Y por eso, por primera vez en la historia humana, la pregunta ¿qué hacemos con esto? Sí tiene sentido. Por primera vez tenemos que pensarlo. De eso trata este episodio, de cómo pasamos de imitar al cuerpo a preguntarnos si una máquina puede tener mente. Antes de continuar, les cuento por qué quise empezar este episodio con Talos, con Herón, con Al-Jazari y con Leonardo. Porque en la comunidad educativa estamos tomando decisiones sobre la inteligencia artificial todos los días. La usamos o la prohibimos, la celebramos o la tememos. Les pedimos a los estudiantes que no la usen o les pedimos que la usen bien.
Y muchas de esas decisiones se toman sin contexto, como si la inteligencia artificial hubiera aparecido de la nada en noviembre de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT. Pues no, la IA no apareció de la nada. Tiene 2000 años de imaginación detrás, como acabamos de ver. Pero, y este es el matiz que me importa, tampoco es lo mismo que lo que imaginaron los griegos, los ingenieros de Alejandría, los artesanos de Diyarbakir o los maestros del Renacimiento. Durante 20 siglos, la humanidad construyó máquinas para imitar el cuerpo, el movimiento, el gesto, el servicio, la apariencia de vida, pero nunca se preguntó si esas máquinas pensaban. Lo que está pasando hoy en nuestras aulas es algo distinto. Cuando un estudiante le pide a ChatGPT que le ayude a escribir un ensayo, cuando un docente usa una inteligencia artificial para planear su clase, cuando una familia le pregunta a un asistente virtual por el significado de una tarea, lo que tenemos enfrente ya no es un caballero que abre la visera en una fiesta, es algo que parece razonar, algo que parece crear. Y esa pregunta, si realmente razona, si realmente crea o solo lo simula, es nueva. Es la pregunta de los últimos 75 años de la historia humana. De eso se trata este episodio, de cómo llegamos aquí y de por qué entender ese camino cambia la forma en que educamos. La inteligencia artificial tiene raíces filosóficas mucho antes de tener computadoras. Y todo empieza con una pregunta que parece simple, pero que lleva siglos sin respuesta cerrada. La pregunta es esta: ¿puede el razonamiento ser mecanizado? Y ojo, porque dije razonamiento, no pensamiento, y la diferencia importa. Pensar es algo enorme, incluye imaginar, sentir, crear, dudar, soñar. Es lo que hacemos cuando contemplamos un paisaje, cuando nos invade una intuición, cuando inventamos una metáfora. Pensar es la actividad completa de la mente, con todas sus luces y sus sombras. Razonar es algo más específico. Es el procedimiento por el cual, dadas unas premisas, deducimos conclusiones siguiendo reglas lógicas. Si todos los seres humanos son mortales y Sócrates es un ser humano, entonces Sócrates es mortal. No necesita creatividad, no necesita emoción, solo necesita seguir las reglas correctamente. Y la pregunta que abre toda la historia de la inteligencia artificial es precisamente si ese procedimiento, el razonamiento deductivo, el que sigue reglas, puede ser ejecutado por una máquina. El primero que formuló esa pregunta con claridad fue Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo y matemático alemán, uno de los grandes cerebros de la historia. Inventó el cálculo infinitesimal más o menos al mismo tiempo que Newton y de forma independiente. Diseñó máquinas calculadoras reales como la Stepet-Reconer, pero soñó con algo mucho más ambicioso. Leibniz soñó con un sistema universal para resolver disputas mediante cálculo. Su proyecto tenía dos piezas que iban juntas. La primera era la característica universalis, un lenguaje formal compuesto de símbolos que representarían de manera clara y sin ambigüedad todos los conceptos básicos del razonamiento humano. Como las matemáticas tienen el más, el menos y el igual, Leibniz quería un sistema parecido para la lógica. La segunda pieza era el calculus ratiocinator, un conjunto de reglas para manipular esos símbolos y deducir conclusiones nuevas. Una máquina de razonar, no una máquina de pensar, una máquina de deducir. La Stanford Encyclopedia of Philosophy lo explica así. La característica universalis presupone una lista completa de pensamientos simples. Estos pensamientos simples pueden designarse de manera inequívoca con caracteres. El calculus ratiocinator sirve para deducir mecánicamente todas las verdades posibles a partir de la lista de pensamientos simples. Fíjense en la palabra clave: deducir, no imaginar, no crear, no sentir. Deducir, sacar conclusiones a partir de premisas. Leibniz no soñaba con construir una mente artificial, soñaba con construir un árbitro lógico. Y tenía una frase en latín que resume su ambición: calculemus, calculemos. La cita completa, conservada en una carta de 1685, dice así: la única forma de rectificar nuestros razonamientos es hacerlos tan tangibles como los de los matemáticos, de modo que podamos encontrar nuestro error de un vistazo y cuando haya disputas entre personas podamos simplemente decir calculemos sin más para ver quién tiene razón. Escuchen bien lo que dice. Cuando haya disputas entre personas, Leibniz no estaba pensando en máquinas que escribieran poemas o compusieran música. Estaba pensando en conflictos, en dos filósofos que no se ponen de acuerdo, en dos teólogos que discrepan,
en dos juristas que interpretan una ley de manera opuesta. Y su solución era extraordinaria, que en lugar de debatir, calcularan, que tradujesen sus argumentos a símbolos lógicos y dejaran que las reglas resolvieran. La razón finalmente mecanizada, no toda la mente, solo la parte que deduce. ¿Lo logró? No. Pero su sueño fue tan influyente que ha inspirado, como dicen los estudiosos de su obra, a varias generaciones de lógicos. Y mirado desde hoy, Leibniz en el siglo XVII tenía ya la idea de lo que después se llamaría inteligencia artificial simbólica. La idea de que el razonamiento deductivo podía ser un procedimiento formal ejecutable por algo que no fuera un cerebro humano. Los sistemas expertos de los años 70, los lenguajes lógicos de programación, los verificadores automáticos de teoremas, todos son hijos conceptuales de Leibniz. Y cuando hoy un modelo de inteligencia artificial razona paso a paso, está ejecutando en el fondo una versión del viejo sueño leibniziano. Pero guardemos esto porque va a ser importante más adelante. Leibniz quiso mecanizar el razonamiento, es decir, una parte del pensar, la parte lógica, la que sigue reglas. Lo que no se preguntó, y nadie se lo preguntaría en serio hasta el siglo XX, es si una máquina podía hacer lo otro. Imaginar, crear, entender contexto, captar ironía, sentir. La pregunta completa, ¿puede una máquina pensar? La formulará 200 años más tarde Alan Turing. Y esa pregunta, como vamos a ver, cambia todo. Saltemos 2 siglos. Inglaterra, siglo XIX, plena revolución industrial. Aquí ocurre el siguiente gran paso y lo dan 2 figuras, Charles Babbage y Ada Lovelace. Pero atención porque los historiadores de la computación tienen claro algo. El salto conceptual lo dio sobre todo ella. Vamos por partes. Charles Babbage fue matemático e inventor británico, diseñó 2 máquinas, primero la Difference Engine, pensada para calcular tablas matemáticas, después la Analytica Engine, mucho más ambiciosa. El Museo de la Ciencia de Londres la describe así. La máquina analítica fue diseñada para realizar cualquier cálculo que se le planteara y se considera la primera máquina calculadora totalmente automática. El detalle de su diseño encarna muchas características de los computadores electrónicos modernos. Era programable mediante tarjetas perforadas, una técnica usada en el telar de Jacquard. La máquina analítica nunca se construyó en vida de Babbage, pero lo que importa aquí no es la máquina física, lo que importa es la idea que había detrás. Y esa idea la llevó más lejos otra persona. Augusta Ada King, condesa de Lovelace, matemática británica, hija del poeta Lord Byron, educada en matemáticas por decisión de su madre. A Lovelace se le ha llamado históricamente la primera programadora, pero su contribución más profunda y la que importa para esta historia fue otra. En 1843, Lovelace tradujo al inglés un artículo del matemático italiano Luigi Menabrea sobre la máquina analítica y al traducirlo añadió 7 notas propias etiquetadas de la A a la G. Esas notas eran 3 veces más largas que el artículo original y en ellas Lovelace hizo el salto conceptual decisivo. El Museo de la Ciencia de Londres lo resume así. Lovelace especuló que la máquina podía usarse más allá de los cálculos numéricos y, en principio, manipular cantidades distintas de los números como símbolos, letras y notas musicales. Este salto conceptual marca la prehistoria de la era de los computadores y no fue apreciado plenamente hasta la llegada de la computación electrónica un siglo más tarde. Las palabras exactas de Lovelace en su nota A son estas. La máquina podría actuar sobre cosas distintas al número, suponiendo, por ejemplo, que las relaciones fundamentales de los sonidos en la ciencia de la armonía y la composición musical fueran susceptibles de tal expresión. La máquina podría componer piezas musicales elaboradas y científicas de cualquier grado de complejidad o extensión. Fíjese bien en lo que está diciendo. Estamos en 1843. Una máquina, dice Lovelace, podría componer música, no porque ella la programe para eso, sino porque si la música puede expresarse mediante relaciones formales entre símbolos, entonces cualquier máquina capaz de manipular símbolos según reglas puede en principio componer. Esto es exactamente la lógica de la inteligencia artificial generativa de hoy. Cuando ChatGPT escribe un poema o Suno compone una canción, están ejecutando la intuición que Lovelace formuló hace 180 años. Y aquí está el núcleo de su aporte. Recuerden lo que vimos con Leibniz. Él quiso mecanizar el razonamiento, la deducción lógica. Lovelace fue más lejos.
entendió que los números no son más que un caso particular de símbolos y que si una máquina puede operar con símbolos según reglas, entonces puede, en principio, manipular cualquier cosa que pueda representarse simbólicamente: música, lenguaje, imágenes. Esta es, en una frase, la idea sobre la que se funda toda la computación moderna y toda la inteligencia artificial, y el artículo de una mujer en 1843 sobre una máquina que nunca se construyó. Un apunte para ser rigurosos. Los historiadores han matizado quién escribió el primer programa. Alan G. Bromley, en su artículo de 1990, señaló que varios de los algoritmos citados en las notas de Lovelace habían sido preparados por Babbage años antes. La historia de que ella fue la primera programadora es en parte un mito. Pero la aportación de Lovelace a la informática resulta, a la luz de esta matiz, todavía más importante. Babbage diseñó la máquina. Lovelace vio su verdadero alcance. La intuición revolucionaria, la de los símbolos más allá del número, es de ella. Y hay un detalle más que da todavía más profundidad a su figura. En esas mismas notas, Lovelace formuló lo que un siglo después Alan Turing llamaría la objeción de Lady Lovelace. Ella escribió que la máquina, atención a esta frase, no tiene pretensiones de originar nada, es decir, puede ejecutar lo que se le indica, pero no puede inventar. Esta frase, formulada en 1843, será el punto de partida del artículo de Alan Turing en 1950. Turing va a responder a la objeción de Lovelace directamente en un diálogo intelectual que cruza un siglo. Y ese diálogo entre una mujer del siglo XIX que imaginó máquinas que componían música y un matemático del siglo XX que preguntó si las máquinas podían pensar es por sí solo uno de los grandes diálogos filosóficos de la historia de la ciencia. Y ahí está nuestro próximo destino. Pasó un siglo de guerras mundiales, de máquinas electrónicas, de códigos secretos descifrados. Y en 1950, un matemático británico que había ayudado a ganar la Segunda Guerra Mundial descifrando mensajes enemigos, publicó un artículo que cambiaría todo. En 1950, Alan Turing publicó un artículo en la revista Mind titulado Computing Machinery and Intelligence, y el artículo empieza con una frase casi brutal en su simplicidad. Propongo considerar la siguiente pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? Fíjense en la ambición de esa pregunta. Leibniz había preguntado si una máquina podía razonar. Lovelace preguntó si podía manipular símbolos más allá del número. Turing pregunta algo mucho más grande: si una máquina puede pensar, no solo deducir, no solo calcular, pensar. Pero inmediatamente Turing hace un movimiento sorprendente. Dice básicamente: esta pregunta es demasiado vaga. Nos va a llevar a una discusión sin fin sobre qué es pensar, qué es una máquina, qué es la conciencia. Así que la reemplaza, la cambia por otra pregunta más precisa, más comprobable, y propone lo que llamó el juego de la imitación. Hoy lo conocemos como test de Turing. Funciona así: 3 participantes, un juez humano, una persona y una máquina. El juez está en una habitación separada. Se comunica con los otros 2 solo por texto escrito. Nada de voz, nada de imagen, solo palabras. El juez hace preguntas. Persona y máquina responden. Y después de un rato de conversación, el juez tiene que decir cuál es cuál. ¿Cuándo gana la máquina? Cuando el juez no puede distinguirla de la persona. Si la máquina pasa por humana de manera consistente, entonces, dice Turing, deberíamos considerarla inteligente. Esa es la propuesta. Ahora fíjense bien en lo que hizo Turing, porque la jugada es de una elegancia filosófica extraordinaria. Turing no preguntó si la máquina es inteligente, preguntó si parece inteligente. Y esa diferencia aparentemente mínima es monumental. Déjenme explicarlo con una imagen cotidiana. Imagínense que están conversando por chat con alguien durante media hora. La conversación fue buena, ingeniosa, incluso emotiva. Al final ustedes piensan: esta persona es inteligente. Pero esa evaluación que acaban de hacer, ¿sobre qué se basó? ¿Sobre lo que vieron? No sobre lo que pasaba dentro de la cabeza de la otra persona. Ustedes nunca tuvieron acceso a sus pensamientos, solo a sus palabras. Ahí es donde Turing hace su movimiento. Dice: si con los humanos nos contentamos con evaluar la inteligencia por el comportamiento externo, ¿por qué deberíamos exigir algo más a las máquinas? Si una máquina se comporta de manera indistinguible de un ser pensante, ¿con qué derecho le negamos el atributo de pensante? Lo que Turing hizo, en el fondo, fue cambiar el terreno del debate. En vez de quedarse discutiendo durante otros 2 milenios qué es realmente pensar, dijo: definamos pensar de manera operacional. Pensar es lo que pasa el test. Dejemos de lado el alma, la conciencia, la intención.
Midamos lo único que se puede medir, el comportamiento. Es un movimiento pragmático y al mismo tiempo profundamente inquietante. Y el test de Turing, 76 años después, sigue siendo un espejo incómodo. Les cuento por qué. Modelos como ChatGPT, Claude, Gemini mantienen hoy conversaciones coherentes, ingeniosas, a veces emocionantes. Muchos usuarios en interacciones breves no podrían distinguir si están hablando con una persona o con la máquina. Formalmente, estos modelos ya pasan el test que Turing propuso. Y sin embargo, los investigadores serios en inteligencia artificial sostienen casi unánimemente que estos modelos no entienden lo que dicen. Entonces, la pregunta se vuelve filosa. ¿Qué pasó aquí? ¿O el test de Turing era una mala prueba de inteligencia o nuestros conceptos de entender y pensar necesitan una revisión muy profunda? Pero hay algo más, y esto va directo a la escuela, porque el test de Turing expone un problema que ya existía con los humanos mucho antes de las máquinas. Piensen en esto. Cuando un estudiante les dice "entendí, profe", ¿cómo saben ustedes que efectivamente entendió? No pueden abrirle la cabeza, solo tienen señales externas. ¿Cómo resuelve un problema? ¿Cómo aplica el concepto? ¿Cómo se lo explica a otro compañero? Es decir, lo mismo que hacía el juez de Turing. Evalúan la comprensión por el comportamiento, porque no hay otro acceso posible. El test nos devuelve entonces una pregunta incómoda sobre cómo evaluamos la comprensión en general. Y eso tiene implicaciones enormes para la manera en que enseñamos, corregimos, calificamos. Y hay un tercer giro, quizás el más sutil. Turing cambió quién tiene que probar qué. Antes de él, el que afirmaba que una máquina piensa tenía que demostrarlo. Era su deber aportar la evidencia. Después de él, el que afirma que una máquina no piensa es quien carga con la prueba. Turing dio vuelta a la carga probatoria. Y eso, con modelos cada vez más sofisticados, se vuelve más difícil de sostener. Por eso decimos que el test de Turing, 75 años después, es un espejo incómodo. Nos mira y lo que nos devuelve no es una respuesta sobre la máquina, es una pregunta sobre nosotros, sobre cómo reconocemos la inteligencia en otros, sobre qué evidencias nos bastan, sobre cuánto de lo que llamamos entender es en realidad parecer que se entiende. Y esa pregunta, lejos de ser académica, hoy entra todos los días a nuestras aulas. Estamos en el verano de 1956, en un pequeño campus universitario de New Hampshire, Estados Unidos, llamado Dartmouth College. Ocurre algo que la Encyclopedia of Artificial Intelligence llamaría después la Convención Constituyente de la Inteligencia Artificial. Durante 8 semanas, un grupo de científicos se reúne para discutir algo que nunca antes había tenido nombre propio. 4 de ellos, John McCarthy, de Dartmouth, Marvin Minsky, de Harvard, Nathaniel Rochester, de IBM, y Claude Shannon, de los laboratorios Bell, habían firmado un año antes, en 1955, una propuesta para conseguir financiación de la Fundación Rockefeller. Y en esa propuesta, por primera vez en la historia, apareció un término que hoy nos es cotidiano: inteligencia artificial. Les voy a leer la conjetura que estos 4 investigadores pusieron en la propuesta, porque es en el fondo la apuesta intelectual que abre todo lo que vendría después. Todo aspecto del aprendizaje o de cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio describirse con tanta precisión que se puede construir una máquina que lo simule. Fíjense en la ambición de esa frase: todo aspecto del aprendizaje, cualquier característica de la inteligencia, todo, sin excepciones. Con que lo describamos con precisión suficiente, decían, una máquina podrá simularlo. Esto es, en cierto sentido, la versión del siglo XX del sueño de Leibniz, pero ampliada enormemente. Leibniz quiso mecanizar el razonamiento deductivo. McCarthy y los suyos querían mecanizar la inteligencia entera: el aprendizaje, el lenguaje, la abstracción, la resolución de problemas. En este taller de Dartmouth se presentó también el primer programa de inteligencia artificial de la historia, el Logic Theorist, desarrollado por Allen Newell y Herbert Simon con ayuda de J.C. Chow. Era un programa que podía demostrar teoremas matemáticos. De hecho, llegó a demostrar 38 de los primeros 52 teoremas del Principia Matemática de Russell y Whitehead, y encontró por sí solo demostraciones más elegantes que las originales. Herbert Simon, al ver lo que su propio programa hacía, dijo una frase que hoy suena casi presuntuosa, pero que revela el espíritu del momento. Dijo que había resuelto el venerable problema mente-cuerpo, explicando cómo un sistema compuesto de materia puede tener las propiedades de la mente. Escuchen otra vez: resuelto el problema mente-cuerpo.
un problema filosófico que llevaba siglos abierto, resuelto según Simon por un programa que cabía en unas cuantas páginas de código. Y aquí es donde el investigador John Adamson describe con precisión lo que estaba pasando. Esta etapa estuvo marcada por una confianza excesiva en las capacidades de las primeras computadoras. John Adamson. Esa confianza excesiva se tradujo en predicciones que hoy, vistas en perspectiva, resultan casi conmovedoras. En 1958, Newell y Simon predijeron que en 10 años un computador sería campeón mundial de ajedrez. En realidad tardó 40 años. Deep Blue venció a Kasparov en 1997. En 1965, Herbert Simon describió, y cito literalmente, que las máquinas serían capaces dentro de 20 años de hacer cualquier trabajo que un hombre pueda hacer. ¿20 años? Eso nos llevaría a 1985. En 1967, Marvin Minsky añadió que dentro de una generación, el problema de crear inteligencia artificial estará sustancialmente resuelto. Y en 1970, en una entrevista para la revista Life, Minsky fue aún más lejos. En 3 a 8 años tendremos una máquina con la inteligencia general de un ser humano promedio. Ninguna de estas predicciones se cumplió. ¿Por qué no? ¿Qué había pasado con todo este optimismo? Lo que pasó sencillamente es que la realidad fue más terca que el entusiasmo. Los primeros sistemas funcionaban en entornos muy controlados. Tableros de ajedrez, teoremas matemáticos, problemas bien definidos con reglas claras. Ahí eran brillantes, pero al salir del laboratorio fracasaban. Y fracasaban en algo que para cualquier ser humano es casi automático: entender el lenguaje natural. Y es que el lenguaje humano es mucho más que palabras. Está lleno de contexto, de ambigüedad, de emoción. Piensen en esto. Si alguien entra a una habitación y dice, hace frío aquí, ¿qué significa esa frase? Para una máquina programada con reglas significa literalmente que la temperatura es baja. Pero para cualquiera de nosotros, esa frase puede ser una queja, una petición velada de cerrar la ventana, un comentario meteorológico, una manera indirecta de decir no quiero estar aquí, o incluso, según el tono y el contexto, un reproche emocional. Contigo hace frío. Esa misma frase, 5 significados posibles y ningún contenido en las palabras mismas. Está en el contexto, en la relación entre quienes hablan, en la historia compartida, en lo que los filósofos del lenguaje llaman pragmática. Los primeros sistemas de inteligencia artificial no podían con eso. Y como veremos en el próximo episodio con la filósofa Margaret Oden, en buena medida siguen sin poder. Hay un detalle que conviene guardar, porque nos va a acompañar durante todo el ciclo. Los investigadores de Dartmouth eran brillantes, no eran ingenuos, eran jóvenes. Simon, Newell y Minsky tenían entre 30 y 40 años cuando hicieron esas predicciones y estaban genuinamente deslumbrados por sus propios descubrimientos. Y aquí aparece un patrón que se ha repetido muchas veces en la historia de la inteligencia artificial. Cuando encontramos una técnica que funciona bien en un problema acotado, tendemos a creer que funcionará igual de bien cuando la escalemos a problemas generales. Y casi nunca es así. El salto de lo acotado a lo general suele encontrar barreras que no habíamos visto. Esa lección vale para los investigadores de 1956, pero también vale para quienes hoy miran ChatGPT y creen que la inteligencia artificial general está a la vuelta de la esquina. Ojo, la historia de la IA es en buena parte la historia de los desengaños después del deslumbramiento. Ese es el terreno que nos llevó a los llamados inviernos de la inteligencia artificial y es nuestro siguiente destino. Cuando las promesas no se cumplieron, llegó lo que hoy se conoce como los inviernos de la inteligencia artificial. Y la metáfora es precisa: periodos largos en los que el campo se congeló. El financiamiento se cortó, el interés decayó y muchos científicos, abandonaron la investigación en inteligencia artificial para trabajar en otras áreas con nombres menos marcados. Algunos empezaron a usar eufemismos, hablaban de informática, de ciencia cognitiva e inteligencia computacional para no cargar con el estigma de haber trabajado en inteligencia artificial. La historia tiene un momento fundacional y tiene nombre y apellido. En 1973, el Parlamento británico le pidió al profesor Sir James Lighthill, matemático aplicado, que evaluara el estado de la investigación en inteligencia artificial en el Reino Unido. Su informe, hoy conocido como Informe Lighthill, fue devastador. Lighthill criticó lo que llamó el fracaso total de la inteligencia artificial para alcanzar sus objetivos grandiosos y puso sobre la mesa un problema técnico de fondo que él llamó explosión combinatoria. Muchos algoritmos que funcionaban en problemas de juguete, tableros de ajedrez pequeños, problemas matemáticos acotados, se paralizaban cuando tenían que enfrentarse a problemas del mundo real.
el número de posibilidades crecía tan rápido que ninguna computadora podría procesarla en tiempo útil. El informe tuvo consecuencias inmediatas y brutales. El gobierno británico cortó la financiación de la investigación general en inteligencia artificial y el efecto cruzó el Atlántico. La agencia estadounidense DARPA, que había sido el gran motor económico del campo, también redujo drásticamente su apoyo. Un investigador de la época, Has Moravec, recordaba con amargura que en DARPA se dijo literalmente que a algunos de estos investigadores había que darles una lección reduciéndoles sus contratos de $2 millones anuales a casi nada. Así empezó el primer invierno de la inteligencia artificial y duró casi una década. Durante los años 80 hubo una pequeña primavera y esa primavera tuvo un nombre: los sistemas expertos. La idea era más humilde que la original de Dartmouth. En lugar de intentar construir una inteligencia general, los investigadores se propusieron algo más modesto: tomar el conocimiento de un especialista humano, un médico, un ingeniero, un geólogo, un abogado, y codificarlo en reglas del tipo si esto, entonces aquello. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre alta y tiene rigidez en el cuello y la bacteria X aparece en el cultivo, entonces considerar meningitis bacteriana como diagnóstico probable. Miles de reglas así, concatenadas, construían un sistema que podía razonar como un experto, al menos en apariencia. Era en cierto sentido el sueño de Leibniz hecho software: deducir conclusiones a partir de premisas sin entender nada. El caso más famoso fue Maysin, desarrollado en la Universidad de Stanford entre 1972 y 1976. Maysin diagnosticaba infecciones bacterianas usando unas 600 reglas, y lo notable es que funcionaba bien. Alcanzó una precisión diagnosticada del 65%, comparable y a veces superior a la de médicos humanos, que iban del 42% al 62%. Otros sistemas siguieron el mismo camino: Dendral para análisis molecular, Internis One para medicina interna, Prospector para exploración geológica. Durante unos años pareció que la inteligencia artificial había encontrado su camino. Se creó toda una industria de miles de millones de dólares alrededor de los sistemas expertos. Y entonces la palabra de Adamson vuelve a resonar: los sistemas expertos eran frágiles y difíciles de escalar. John Adamson. ¿Qué quiere decir frágiles? Quiere decir que funcionaban brillantemente dentro de sus límites y se caían a pedazos en cuanto uno se salía de ellos. Les pongo un ejemplo. Imaginen un sistema experto diseñado para diagnosticar enfermedades infecciosas. Funciona muy bien. Un día llega un paciente con una enfermedad autoinmune. El sistema no ha sido programado para reconocerla y tampoco sabe que no sabe. Así que intenta ajustar los síntomas a alguna infección conocida y da una respuesta con aparente seguridad. Una respuesta equivocada. Esta es la paradoja. El sistema no sabía lo que no estaba programado. Y peor aún, no sabía que no sabía. No tenía conciencia de sus propios límites. No aprendía con la experiencia. Cada nueva enfermedad, cada nueva variación, cada excepción había que programarla a mano. Un médico humano, a lo largo de toda su carrera, sigue afinando su juicio. Un sistema experto, tras 20 años, seguía siendo exactamente igual de rígido que el día 1. Cuando el mercado se dio cuenta de esto, el castillo comercial se derrumbó. A fines de los 80 llegó el segundo invierno de la inteligencia artificial. Otra vez se cortó el dinero. Otra vez los investigadores se fueron a otros campos y la palabra inteligencia artificial volvió a ser en los círculos académicos casi una mala palabra. Durante 2 décadas completas, el sueño de mecanizar el razonamiento, el proyecto de simular la inteligencia, la promesa de máquinas que harían cualquier trabajo humano, todo esto quedó en pausa. Y la razón fue pedagógicamente reveladora. Los sistemas basados en reglas escritas por humanos, por sofisticadas que fueran las reglas, no podían capturar la riqueza del mundo real. Faltaba algo. El algo iba a llegar, pero iba a llegar por un camino inesperado. A partir de los años 90, y sobre todo desde la década de 2010, ocurre el giro que nos trajo hasta hoy. Y es un giro filosófico tan profundo como los anteriores. La inteligencia artificial dejó de basarse en reglas formales, el razonamiento mecánico que Leibniz soñó, la inteligencia programada que McCarthy buscó, el conocimiento experto codificado que los sistemas expertos encarnaron, y empezó a basarse en algo muy diferente: aprender de los datos.
Nació, o más bien se consolidó, porque sus raíces vienen de décadas antes, lo que hoy llamamos Machine Learning o aprendizaje automático. Y con más potencia de cómputo, más datos y mejores algoritmos, apareció el Deep Learning, el aprendizaje profundo, basado en redes neuronales artificiales. Aquí está la cita de John Adamson que resume el cambio. El aprendizaje automático revolucionó la forma en que se concebía la inteligencia artificial, ya no como una simulación de reglas, sino como una forma de descubrimiento y generalización. Escuchen esa frase con atención, de simulación de reglas a descubrimiento y generalización. Es un cambio de paradigma. Ya no se trata de que un programador le diga a la máquina, si ves esto, haz aquello. Se trata de mostrarle miles o millones de ejemplos y dejar que ella misma encuentre los patrones. El giro tiene personajes concretos y vale la pena nombrarlos porque sin ellos no habría ChatGPT, ni traductor de Google, ni nada de lo que usamos hoy. En 1983, 3 investigadores, David Rumhard, Geoffrey Hinton y Ronald Williams, publicaron un artículo ahora legendario titulado Learning Representation by Backpropagating Errors. Ahí presentaron en forma depurada el algoritmo de retropropagación del error o backpropagation. En palabras simples, es una forma de que una red neuronal aprenda de sus errores. Cuando se equivoca, el error se propaga hacia atrás por la red y ajusta los pesos de cada conexión para que la próxima vez se equivoque menos. Pero durante casi 2 décadas, aunque el algoritmo existía, las redes neuronales seguían siendo una curiosidad académica. No funcionaban bien en problemas reales. Muchos investigadores abandonaron el enfoque. Hinton fue uno de los pocos que siguió creyendo. Lo que faltaba no era la idea, faltaban 2 cosas que no dependían de la inteligencia artificial misma: datos masivos y potencia de cómputo. La primera pieza llegó desde una dirección inesperada. En 2009, una profesora de Stanford llamada Fei-Fei Li completó un proyecto al que muchos miraron con escepticismo. ImageNet, una base de datos con más de 14 millones de imágenes etiquetadas por humanos. Cada imagen clasificada, gato, perro, semáforo, avión, fue un trabajo enorme hecho con ayuda de trabajadores de la plataforma Amazon Mechanical Turk y fue la base que las redes neuronales necesitaban para aprender a ver. La segunda pieza eran las GPUs, unidades de procesamiento gráfico, que originalmente se diseñaron para videojuegos, pero resultaron ser perfectas para entrenar redes neuronales porque hacen millones de cálculos en paralelo. Y el momento decisivo llegó en 2012. Un estudiante de doctorado llamado Alex Krivensky, supervisado por Geoffrey Hinton y junto a Ilya Sutskever, que años después cofundaría OpenAI, entrenó una red neuronal profunda llamada AlexNet con ImageNet usando GPUs. El resultado fue tan superior a todo lo anterior que, en palabras de Fei-Fei Li, fue un momento en que 3 elementos fundamentales de la inteligencia artificial moderna convergieron por primera vez: las redes neuronales, los Big Data y el cómputo con GPU. Desde entonces, todo se aceleró. En 2013, prácticamente toda la investigación en visión por computadora había migrado a redes neuronales. En 2024, Geoffrey Hinton recibió el Premio Nobel de Física por estos trabajos, un reconocimiento sin precedentes para el campo. De esta revolución salen las cosas que usamos todos los días: Siri, Alexa, Google Translate, las recomendaciones de Netflix, de YouTube, de Spotify, los sistemas que detectan enfermedades en imágenes médicas, a veces con precisión superior a los radiólogos, los autos que empiezan a conducirse solos y, por supuesto, los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT, Claude, Gemini. Pero aquí viene el detalle que no podemos pasar por alto. Muchas de estas IAs funcionan como lo que los investigadores llaman cajas negras. Y esta metáfora merece que nos detengamos. Una caja negra en ingeniería es un sistema en el que podemos ver qué entra y qué sale, pero no cómo se procesa por dentro. Sabemos que si le preguntamos a ChatGPT cómo se escribe un ensayo, nos responderá algo coherente, pero ni siquiera sus creadores pueden decir con exactitud por qué esa respuesta y no otra. Dentro de la red neuronal hay miles de millones de parámetros ajustados durante el entrenamiento y sus interacciones superan por mucho nuestra capacidad de seguirlas una por una. Y aquí para nosotros se enciende una alarma pedagógica, porque en educación la explicación importa. Cuando un estudiante pregunta por qué esta respuesta es correcta y esta otra no, un docente puede explicar el razonamiento paso a paso. Una caja negra no puede hacer eso, solo produce respuestas, pero no puede justificarlas de manera transparente. ¿Cuál es el problema? Que estamos entregándoles a nuestros estudiantes herramientas que les dan respuestas sin que puedan,
sin que nadie pueda a veces entender de dónde vienen esas respuestas. Este fenómeno tiene incluso un campo de investigación propio, se llama Explainable AI o IA explicable, y nos va a acompañar durante todo el ciclo, porque la pregunta que la IA moderna le devuelve a la educación es tanto ¿qué puede hacer?, sino algo más incómodo. ¿Podemos confiar en algo que no entendemos del todo? Y si no podemos, ¿cómo enseñamos a los estudiantes a usarlo con criterio? Hemos recorrido más de 2000 años en poco más de 40 minutos, pero este podcast no existe para quedarse en la historia, existe para llevar ideas al aula y a la conversación institucional. Así que les propongo 5 herramientas concretas, cada una derivada de algo que vimos hoy. Primera herramienta, el ejercicio de las intenciones. Hoy vimos que Festo, Herón, Alcázar y Leonardo construyeron autómatas, pero ninguno se preguntó si esas máquinas podían pensar. Construían para simular, para asombrar, para servir. Bien, lleven esa misma pregunta al aula. Cuando un estudiante usa ChatGPT, pídanle que se detenga y responda por escrito. ¿Para qué lo estás usando? ¿Para que piense por ti? ¿Para que te ayude a organizar ideas? ¿Para que te dé un borrador que después vas a reescribir? La intención con la que se usa una herramienta cambia radicalmente lo que se aprende con ella. Herón sabía exactamente para qué construía sus autómatas. Nuestros estudiantes muchas veces no saben para qué usan los suyos. Segunda herramienta, el mini Turing en clase. Hoy aprendimos que el test de Turing evalúa si una máquina parece inteligente, no si lo es. Esa distinción se puede convertir en un ejercicio de clase poderoso. Pídanle a la inteligencia artificial que escriba un párrafo sobre un tema que estén trabajando. Escriban ustedes o un estudiante otro párrafo sobre el mismo tema. Preséntelos sin decir cuál es cuál. Y que el grupo vote. ¿Cuál escribió la máquina? Después discutan. ¿Qué los hizo decidir? ¿Fue la calidad de las ideas, la corrección gramatical, el tono, la originalidad? Este ejercicio no solo enseña a detectar el texto generado por inteligencia artificial, obliga a los estudiantes a definir qué valoran en un texto. Y eso, como vimos con Turing, es una pregunta sobre nosotros, no sobre la máquina. Tercera herramienta, la pregunta de Leibniz invertida. Leibniz soñó con que el razonamiento fuera tan transparente que cualquiera pudiera verificarlo. La inteligencia artificial actual es exactamente lo contrario, una caja negra. Usen esa ironía como criterio pedagógico. Antes de adoptar cualquier herramienta de inteligencia artificial en la práctica docente, háganse esta pregunta. Llámenla la pregunta de Leibniz invertida. ¿Puedo explicarle a un estudiante o a una familia por qué la herramienta dio esta respuesta y no otra? Si la respuesta es no, no significa que no deba usarla. Significa que deben usarla sabiendo que no pueden explicarla y que eso tiene consecuencias pedagógicas. No es lo mismo decir la IA dice que tu ensayo tiene un 7 que decir yo leí tu ensayo y considero que mereces un 7 porque la segunda frase tiene detrás un razonamiento explicable. La primera, no. Cuarta herramienta, el patrón de deslumbramiento. Hoy vimos que los investigadores de Dartmouth en 1956 quedaron tan deslumbrados por sus primeros éxitos que predijeron que en 20 años las máquinas harían cualquier trabajo humano. No pasó y el desengaño fue brutal. Enseñen este patrón a los estudiantes como herramienta de pensamiento crítico. Cada vez que alguien, un medio, un vendedor, un influencer diga que la IA ya puede hacer X, invítenlos a preguntarse en qué condiciones lo probaron, ¿era un entorno controlado o el mundo real? ¿Qué no puede hacer todavía? ¿Cuáles son sus límites conocidos? ¿Quién tiene interés en que creamos que funciona? Este filtro de preguntas es aplicable mucho más allá de la inteligencia artificial. Es pensamiento crítico puro. Y la historia de los inviernos de la inteligencia artificial demuestra por qué importa. Porque el deslumbramiento sin crítica lleva inevitablemente al desengaño. Quinta herramienta, el entendí, profe. Hoy usamos una imagen que vale la pena convertir en práctica. Digamos que un estudiante dice, entendí, profe, lo evaluamos igual que el juez de Turing, por el comportamiento externo, porque no tenemos acceso a lo que pasa dentro de su cabeza. Bien, si eso es lo que hacemos con los humanos, ¿qué deberíamos hacer con la inteligencia artificial? Propónganle esto a su equipo de docentes como ejercicio de reflexión institucional. O si un estudiante entrega un ensayo escrito con ayuda de ChatGPT y el ensayo es bueno, ¿cómo sabemos si entendió? ¿Qué evidencia adicional necesitamos? ¿Una sustentación oral? ¿Preguntas de seguimiento que explique el proceso? Esta discusión no es solo sobre prohibir o permitir la inteligencia artificial, es sobre rediseñar la evaluación para que mida comprensión real, no apariencia de comprensión. Y esa es probablemente la conversación más urgente que necesitamos tener en las escuelas hoy. 5 herramientas, ninguna requiere tecnología, todas requieren pensamiento y
todas nacen de una historia que lleva siglos abierta. Hoy empezamos con Talos, un gigante de bronce que imitaba la vida. Pasamos por Herón, Al-Jazari y Leonardo, que construyeron máquinas para simular el cuerpo humano, para producir asombro, para deslumbrar cortes. Y llegamos al momento en que la humanidad empezó a preguntarse algo distinto. Si una máquina puede razonar, si puede manipular símbolos, si puede pensar. Leibniz soñó con mecanizar el razonamiento, Lovelace imaginó máquinas que componían música, Turing preguntó si podían pensar, los investigadores de Dartmouth apostaron a que sí, los inviernos les enseñaron humildad y el aprendizaje profundo nos trajo hasta aquí, hasta un presente en el que la inteligencia artificial ya está en nuestras aulas, en los teléfonos de nuestros estudiantes, en las decisiones que tomamos como docentes cada día. Les dejo la pregunta que nos va a acompañar todo el ciclo. ¿Queremos máquinas que piensen por nosotros o máquinas que nos ayuden a pensar mejor como sociedad? En el próximo episodio vamos a entrar en la mente de una de las filósofas más importantes de la inteligencia artificial, Margaret Boyle, y vamos a preguntarnos algo que parece sencillo pero no lo es. ¿Puede una máquina ser creativa? Gracias por acompañarnos. Esto es Más allá de la escuela, podcast de la Fundación Convivencia. Soy Marilyn González Reyes y nos escuchamos pronto. Fundación Convivencia, 40 años. Centro de Investigación Educativa.